Hola, ¿cómo estás? Hemos llegado al día 38. Este año has iniciado buscando a Dios desde el primer día y ya llegaste al día 38 de tu reto Lee la Biblia este año, lo cual te va a servir para conocer más a Dios y acercarte a Él y tener una comunión con Él. Te felicito porque has sido constante y has llegado hasta este día. Dios nos ha dado dones y habilidades y es decisión de nosotros si los queremos usar para el bien o para el mal. Y hay una frase que quiero que se te quede porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Úsalos o piérdelos. Mira Hindley fue una de las asesinas más señaladas del siglo XX, cuyos crímenes fueron insólitamente horribles. Aún así, una persona se comprometió a visitarla regularmente mientras estuvo en prisión. Lord Longford, quien vivió de 1905 a 2001, fue una figura controvertida que pasó gran parte de su vida visitando presos, incluyendo a Mira Hindley. A pesar de todo, nadie puede dudar de su compasión y su fidelidad hacia Dios y hacia aquellos a los que visitó. A su muerte, un gran número de antiguos presidiarios se unieron a los que hacían duelo despidiendo al hombre que había pasado su vida luchando fielmente por los desterrados de la sociedad. Su inspiración la encontró en las palabras de Jesús que recoge el pasaje de hoy. En su lecho de muerte le preguntó su esposa: ¿sabes cuál es la cita más importante de toda la Biblia? Sus últimas palabras fueron para responder su propia pregunta. Citando las palabras de Jesús: estuve en la cárcel y me visitaron. Mateo 25:36. La vida no es una competición en la que tengas que ganar. No está diseñada para ser una carrera círculo a ninguna parte. La vida es un enorme privilegio y una oportunidad. Dios te ha confiado dones y habilidades que quiere que uses. Úsalos o piérdelos. Es tu decisión. Él es fiel a nosotros y espera que nosotros le seamos fieles. Y para eso quiero que vayamos a nuestra Biblia y leamos Salmos 18, versículos 43 al 50. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. En estos versículos de Salmos vemos la fidelidad de Dios. El filósofo Platón dijo: sé bondadoso, pues todos los que conoces están librando una dura batalla. La Biblia nos da una razón todavía más fuerte para ser siempre bondadosos. Dios siempre es bondadoso con nosotros. En su fidelidad nos muestra siempre toda su bondad. David puede contemplar su vida en retrospectiva y ver cómo Dios ha mostrado un amor inagotable con él, sus hijos y sus nietos, sus descendientes. Dios le libró de los ataques de la gente que le cercaba y le puso en una posición de liderazgo que entrañaba una gran responsabilidad. Concedió a David grandes victorias, le salvó y le exaltó. David compone este salmo con un acto de alabanza. Cantaré alabanzas a tu nombre, para agradecer a Dios su fidelidad con su ungido.
tú también estás ungido. Dios te mostrará su amor inagotable. Él muestra su amor inagotablemente, y si quieres ser como Él, has de mostrar amor a los demás inagotablemente. Busquemos Mateo 25, versículos 14 al 46. Mateo 25, versículos 14 al 46. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, y por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pasto las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este capítulo de Mateo es claro en algo. Debemos de tener una vida de fidelidad. ¿Cómo puedes llegar a ser fiel? Úsalos o piérdelos. Cuán generoso y bondadoso es Dios. Un talento era una cantidad de dinero grandísima, probablemente el equivalente a 20 años de trabajo. Hasta la persona a la que solo le dio un talento recibió muchísimo. En la parábola, el talento, que origina la palabra castellana talento, no solo representa tu dinero, sino también tus dones, habilidades, tiempo, energía, educación, intelecto, fuerza, influencia y oportunidades. Sé fiel con lo que te hayan dado. No es bueno desear que te hubieran dado más. Simplemente estás llamado a hacer lo más que puedas con lo que tienes. Ser fiel significa usar los dones y habilidades que Dios te ha dado. Muchos de nosotros sentimos la tentación de ser como el tercer siervo que dijo tenía miedo. Escondemos nuestros talentos porque tememos al fracaso y el qué dirán de la gente, o la responsabilidad y el trabajo duro que pueden suponer. Se dice que el mayor error que puedes cometer en esta vida es estar continuamente temiendo cometer un error. Los siervos que recibieron 5 y 2 talentos se expusieron al riesgo de perderlo todo. Da un paso de fe, usa tus dones y arriésgate al fracaso. En efecto, Jesús dice, úsalos o piérdelos. Si te esfuerzas en sacar el mayor partido a lo que tienes, Dios te dará más y te dirá, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Reconoce a Jesús disfrazado en los últimos y los despreciados. Jesús dijo, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Nos dice que la fidelidad a Él se muestra en lo que hacemos por los más vulnerables y los más necesitados de nuestro mundo. El hambriento. Millones de personas están muriendo de inanición. Cada vez que alimentas al hambriento te encuentras con Jesús. La Madre Teresa dijo que los moribundos, los no deseados y los que nadie ama son Jesús disfrazado. El extranjero. No tener techo, ser refugiado o demandante de asilo constituyen algunas de las experiencias más dolorosas en la vida. Cuando te encuentras con personas que son extranjeras, les das cobijo y les invitas a entrar en tu comunidad, te estás encontrando con Jesús. El enfermo. Otra manera en la que te puedes encontrar con Jesús es ministrando a quienes están enfermos, ya sea que estén en el hospital, en sus casas o en la iglesia. Cada vez que oras por los enfermos, tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús. Los prisioneros. Con frecuencia aquellos que están encarcelados provienen de la categoría de los últimos y los más despreciados de nuestra sociedad. Jesús nos desafía a imitar su aceptación y su amor por los pecadores. Necesitamos recordar que también nosotros somos pecadores redimidos. Muchos prisioneros han cometido crímenes terribles y a pesar de eso, Jesús los ama y nos llama a amarlos también. Ir a la cárcel a asistir a los prisioneros, poder mentorear a los que han salido de ella es un privilegio enorme. Recuerden que Dios está en todas partes. Una vez escuché a un capellán, que era el capellán del ejército, que visitaba prisioneros, relatando cómo fue la primera vez que entró a una cárcel, que pensaba que llevaba a Jesús consigo. No tardó en darse cuenta de que Jesús ya estaba allí.
Nos contó que desde aquel día comenzó a ir a la prisión para encontrarse con Jesús. En todas estas áreas Jesús dice que cuando hicieron algunas de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Jesús nos previene de que cuando regrese en gloria habrá un juicio, el cual conllevará una división que sorprenderá a la gente. La manera en la que respondemos a Jesús tiene consecuencias eternas. Así de sencillo. Vayamos a leer Job 40, versículos 3 al 24. Dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca, una vez hable, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos y te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retozaya. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Veamos Job 41 y después Job 42. Y creo que ahí terminamos todo el libro de Job. Job 41 dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él banquetes, jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada. Porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, ¿qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí,
que no se pueden apartar, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tienen toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra a quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 42 dice lo siguiente: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. En estos capítulos de Job, impresionante, porque vemos cómo Dios responde y cómo Dios restaura a Job de una manera sobrenatural. Después de todo lo que había perdido, lo que había vivido, Job se mantuvo fiel. Y de eso hablan estos pasajes, de la fidelidad de Job, que incluso Jehová la reconoce.
Dios tiene un plan maestro para ti desde el momento de tu concepción. También tenía un plan maestro para Job desde el inicio. Dios había planeado la restauración y la bendición de Job. Job es recordado en la historia por su fidelidad. El apóstol Santiago dice: han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Santiago 5:11. Una vez más, Dios lanza preguntas a Job, haciéndole caer en la cuenta de que simplemente algunas cosas son tan maravillosas que no las puedo comprender. Job se aferra a la fidelidad de Dios. Sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Es maravilloso aferrarse a esta promesa de Dios cuando los sucesos de tu vida no van según tus planes. Dios tiene un plan maestro para ti, el cual no se verá frustrado. Dios no nos da una vida carente de problemas ni responde a todas nuestras preguntas, pero nos asegura que Él está con nosotros en nuestras dificultades. Dios le dice a Job que ore por sus amigos que le han hecho daño, abandonado, acusado injustamente y criticado. Job les absolvió, mostrándoles su perdón absoluto al orar por ellos, al interceder por ellos. Dios no solo aceptó la oración por sus amigos, sino que también lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Joyce Meyer escribe que si haces las cosas a la manera de Dios, Él te dará el doble a cambio de tus dificultades. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Al igual que con David, Dios mostró su amor para él y su descendencia. Job es dado como ejemplo por su perseverancia ante el sufrimiento. Santiago 5, versículos 10 al 11. Satanás creyó que el sufrimiento haría que Job se apartara de Dios. La perseverancia de Job demostró que Satanás estaba totalmente equivocado. Aunque con una honestidad descarnada en ocasiones, Job pudo, a pesar de todo, mantener su alabanza a Dios en los momentos buenos y en los de grandes pruebas. Su perseverancia es un ejemplo de cómo tenemos que responder al sufrimiento. Satanás es derrotado cuando respondes con una perseverancia fiel. Job es una imagen de Cristo. Por medio de la perseverancia fiel en respuesta a su sufrimiento en la cruz, Satanás ha sido completamente derrotado de una vez y por todas. A primera vista, este pasaje no parece justo en absoluto. Se da más a la persona que más tiene. Siento pena por el hombre a quien le pudo el miedo para no usar su talento. Me puedo sentir identificado a veces con esa situación. Muchas veces he estado en reuniones preguntándome si estaría bien que yo expresara alguna idea o hiciera una oración, pero no lo digo por si acaso estoy totalmente equivocado o se me escapaba algo y el tema ya había cambiado. Y resultaba que ahora estábamos orando tal vez por, me voy a inventar, la paz del mundo, y yo estaba pensando en otra cosa. Me pregunto si el no querer parecer tonto es un asunto de orgullo. Si por naturaleza somos precavidos y temerosos de más, puede que haga falta que nos animemos los unos a los otros. Me alienta el hecho de no querer que me sea quitado el talento que me ha sido dado, por poco que sea. Usa tus talentos, no los desperdicies. Úsalos para adorar, alabar y enaltecer el nombre de Dios y para bendecir a las personas. Que Dios te bendiga.